Las historias y opiniones que dan forma a nuestro mundo. A partir de este minuto, Charlamos en la supertarde. comencemos a charlar. Las 5 de la tarde, este espacio comenzó. Junto a Henry Navarro y sus invitados, charlamos. Charlamos con Gerardo Sotelo en la supertarde. ¿Cómo le va? A mí muy bien, ¿y a ustedes? Muy bien. Bueno, bien muchas recibido gracias. con chocolate, con tecito, con agua de... No Nunca sé si de en la mi canilla. vida me recibieron con chocolate, tantas cosas. con tanta cosa para una entrevista. Sí. Esto me preocupa porque No, trajeron chocolate. No, es decir, a nadie le trajimos chocolate. Bueno, Hoy como trajeron me esa siento tableta de chocolate, doblemente estaba ahí. halagado. Capaz que la saco si no hacemos publicidad, ¿no? La voy a sacar acá de la vista del YouTube. Bueno, ¿cómo estás? ¿Te gusta Yo el muy té? bien. ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el mate? ¿Qué me preferís? gusta, yo, bueno, tomo mate todos los días y café. Me gusta mucho el café, me gusta hacer café y tomo mate regularmente, sí. Yo soy un matero peculiar, yo me levanto muy temprano todos los días. ¿Qué hora? Y bueno, lo más tarde que me puedo levantar son las 7 de la mañana. En general estoy levantado desde antes. Cuando hacía radio me levantaba a las 5 durante muchos años. Sí. De manera que no me inquieta el madrugón. Pero me levanto, hago un café, un poco de leche, alguna cosa, y arranco el mate a veces a media mañana. Ah, Sí, no me gusta claro. tomar mate temprano. Porque hay gente que necesita el mate. Yo, por ejemplo, No, a mí- necesito el mate para... Mirá. Si no, quedo como abombado. ¿Viste? Te duele la cabeza. Yo tengo la ventaja de que ya soy abombado sin mate. Sí, entonces- sí, igual quedo igual Igual abombado quedo todo igual el- con mate. No, ¿sabés qué? No sé, esas cosas raras. No me sale tomar mate temprano. Es como que el estómago precisa acomodarse. Y a veces almuerzo tarde, estoy en el canal trabajando y son la 1:30, 2 de la tarde y yo sigo tomando mate. Y después ahí corto. No soy de, salvo cuando estoy de vacaciones, muy tranquilo, nunca tomo mate de tarde. Claro. De No mate me cae bien. en la tarde el cafecito. Sí, pero ya a esta hora tengo que irlo cortando porque si no... Se complica la noche. No me cae bien, me da acidez y eso. ¿Y a qué hora te acostás a dormir? Si te levantás a las 5. No, ahora me 6, levanto un poquito sí. más. Sí, estoy con algún síndrome de viejo que me despierto de madrugada. Mirá. Sí, esas cosas que Insomnio. tenemos con los años. Sí, sí. Bueno, no, insomnio no, pues me acuesto, ponerle a las 10 de la noche. 10:30 estoy durmiendo y mal que bien 6, 7 horas duermo. Pero me acuesto a esa hora. Pero ahora que sos director de los medios públicos, Sí. ese es el horario de prime time Sí. de la televisión. Hay que estar atento. No estoy vigilando la programación, porque además me enloquezco. Tengo 5 radios en Montevideo y un canal de televisión. Sí. Imagínate si tuviera que estar pendiente de todas las programaciones, me tengo que comprar 4 cerebros más. Claro. De manera que salvo algún programa especial que quiero ver, hay otra gente que está pendiente Claro, sí, de, sí, la, sí. de la programación, pero no soy tampoco un gran televidente. Nunca lo fui y desde hace muchos años no soy un consumidor de televisión, de esa gente que se sienta a mirar televisión. Claro. ¿Y de radio? De radio, bueno, el otro día hablaba con, no me acuerdo con quién, y le comentaba, por ejemplo, yo no tengo la rutina de escuchar radio de mañana por la sencilla razón de que mi rutina era hacer la radio de mañana. Claro, claro. Entonces, cuando dejé de hacer radio, no desarrollé ese hábito. ¿Viste? La gente que se levanta y prende la radio, que es como la gente que escucha radio lo hace habitualmente. No tengo esa rutina. Escucho otra radio, que es Radio Uruguay, que es Sí, otra sí, radio sí. periodística. Y bueno, la ventaja de los medios públicos es que son de todos, incluso de los oyentes y de los que hacen radio oriental. Sí, es como un poco Claro, loco, ¿no? sí. Pero es bravo estar al frente de un montón de radios y tener que escuchar, es tener que estar y tenés que estar pendiente y ver si te gusta o no te gusta también lo que está saliendo. Sí, tratándose de medios públicos además,
y de programaciones diversas, desde luego que no todo lo que escuchás te gusta o estás de acuerdo, ¿no? La clave es que lo que esté saliendo al aire, aunque a vos no te guste, sea adecuado que salga. Claro. Pero eso te pasa desde programación musical hasta contenido de tipo periodísticos o informativos, que vos tenés la perspectiva general de por dónde va la programación y de los tonos y de los énfasis y de los temas, y tenés que mirar siempre la película, no la foto, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que a veces algunos oyentes o televidentes te reprochan, en un sentido o en otro. Otra vez están entrevistando a fulano de tal, claro, que es de tal partido. Ustedes están para dar. Entonces, a veces estás en denuncias concretas. Te dicen, en el programa tal siempre entrevistan a gente, no importa, uh-huh, del gobierno, de la oposición. Por eso te dicen, la gente que votó al gobierno te reprocha que pasa mucho a la oposición. Entonces, cuando vos vas a ver, si bueno, permita, deme unos días, voy a mirar toda la semana. Cuando mirás toda la semana no hubo tal sesgo. Claro. Hay un balance. Eso no es casual, ¿eh? Eso pero cuando el oyente lo vio, es como que... Claro, es decir, el tema es que te rechina. Bueno, está pasando en lo que sería lo contrario a los medios públicos, que sería la televisión de la Intendencia, TV Ciudad. Ahora hay un lío bárbaro en la interna por el contenido que suben y las notas que hacen. Y también tienen el mismo problema desde el otro lado, ¿no? Yo no hablo de los colegas. No voy a hacer comentarios. Yo hablo, sí, por empezar, doy explicaciones de lo que hacen los medios que yo, sí, dirijo, y en todo caso hablo sobre principios generales de los medios públicos, pero nunca me habrás escuchado hablar sobre, en este caso, sobre televisión, y no lo voy a hacer. Uh-huh. Digamos, lo que ocurre, acabo de escribir un artículo en el periódico digital Contraviento, en el marco de esta polémica, uh-huh, pero tratando de trascender los elementos anecdóticos de lo que pasa, para poder finalmente tener un debate sobre los medios públicos desde la perspectiva de los principios y de los valores que deben encarnar los medios públicos en los países democráticos, porque no dependen de lo que a vos o a mí nos guste. Uh-huh. Son principios generales y particulares de alcance universal. Es como en el mundo democrático se entiende que tienen que ser los medios públicos. Y son 3 o 4 los principales, y no son para discutir. Vos podés discutirlo en todo caso desde la perspectiva de un gobierno autoritario. Vos me podés decir, no, mirá, yo creo que el gobierno tiene que mandar, no sé, estoy a favor de un gobierno fuerte que dé la orden, bueno, está bien, pero entonces es una discusión filosófica que excede al Estado republicano y democrático en el que vivimos nosotros, que es, a veces no nos damos cuenta, cuando se hace el ranking de las democracias plenas, que son 20, 21, uh-huh, Uruguay estaba en el 14, ahora está en el puesto 11, es decir, formamos parte de la élite democrática del mundo. Por lo tanto, así como tenemos un poder judicial independiente, un parlamento que se elige libremente, no hay represión política, ni se persigue a los sindicalistas ni a los periodistas, tampoco se hacía en el gobierno anterior, esto es algo de larga data. Tenemos que tener medios públicos que reflejen esos principios. Y eso tiene que ver con medios públicos que sean independientes del poder político, que le garanticen a todos los actores sociales la posibilidad de acceder a esos medios para tener una chance de que su punto de vista sea tenido en cuenta, es decir, medios que sean imparciales, uh-huh, bueno, y con algunas otras características por el estilo, es decir, el Estado tiene que ser neutral en todos aquellos temas de controversia, eso es en esencia la laicidad, pero quiere decir que no se va a adoctrinar en ningún sentido sobre ningún asunto, uh-huh, pero mucho más allá que eso, quiere decir que todos aquellos que tengan una opinión para dar en temas políticos, religiosos, filosóficos, espirituales, deportivos, sindicales, empresariales, van a tener la oportunidad de decirlo en los medios públicos. Esos son los principios fundamentales. Luego,
Cada uno ordena su trabajo o la organización que tiene a su cargo en base a esos principios o no. Y el tema del rating en los medios públicos, saber que el 5 compite, sí, con el 4, con el 10, con el 12. Más allá de que hoy la televisión está bajando la audiencia, ¿verdad? Hay menos audiencia porque la gente está más con el celular, mira las noticias en otros lugares, ve entretenimiento en otros lugares. El medio público tiene que buscar la audiencia, competir desde la cantidad de gente que mira. Bueno, ahí hay un par de cosas que me parece importante señalar, porque yo cuando llegué a este cargo dije, y mucha gente no le pareció adecuado, yo dije que a mí sí me preocupaba el rating, porque el rating no es otra cosa más que información sobre las preferencias del público. En este caso, del público de radio, del público de televisión, o, no se llama rating, pero no importa, del público de contenidos de medios digitales, que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Y porque el mandato nuestro es, en esta organización de medios públicos, que creo que por primera vez en la historia se gestiona como una corporación de medios públicos, lo importante es que estos contenidos que financia la sociedad uruguaya lleguen cada vez a más gente, ¿sí? No importa por qué medio lleguen. Si tú mirás nuestro crecimiento en plataformas digitales, ha sido enorme, enormemente rápido. Además, en 2 años estamos cumpliendo ahora en agosto. Y eso hubiera sido imposible de lograr en los medios tradicionales. En Radio Uruguay hemos mejorado mucho el rating, tenía un rating muy bajo desde que existe la radio. Hemos mejorado mucho, es una radio que está, llamémosle, a mitad de tabla. En el canal no, hemos mejorado, pero no mucho, y eso tiene que ver con múltiples factores. Uno es de lo que tú señalabas, y es que las audiencias de televisión en todo el mundo son cada vez de mayor edad e incluso de menor nivel económico y cultural. Es gente cada vez mayor y más pobre. Y eso porque las personas relativamente más jóvenes y de mayor nivel educativo y de mayor poder adquisitivo tienden a consumir productos audiovisuales en otras plataformas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Vos tenés que hacer un tipo de programación que te manda la ley con una serie de limitaciones que, si bien podés encarar la programación con un género o con otro, tenés cierto margen, siempre vas a estar renunciando a elementos que los medios comerciales no tienen problema en utilizar porque no tienen tal limitación. Por ejemplo, si te da resultado hacer un informativo de 2 horas y media, mostrar crímenes, hacer programas donde se exacerba la sexualidad, por decirte algo, que no es que me parezca ni bien ni mal, es que los medios públicos no están para eso. Por lo tanto, renunciás a todo eso. Hacer programas de entretenimiento, ligero, cosas que puedan resultar banales o intrascendentes, pero que te den rating. Bueno, nosotros no podemos hacer eso, no corresponde que lo hagamos con el dinero de la gente, ¿sí? Por lo tanto, ahí vas estrechando un poco las posibilidades de que te mire una cantidad suficiente de gente como para que digas, estoy compitiendo en número con los canales comerciales o con los medios comerciales. Pero ¿qué ocurre? Competís igual. Porque vos querés que te mire gente y que si te mira a vos, sea mucha o poca, renunció a mirar al otro. De hecho, la competencia es inevitable. Lo que ocurre es que en países como los de América Latina, donde la tradición es de medios comerciales, con existencia de medios públicos, siempre con presupuestos limitados y con dificultades de todo tipo, la realidad es una. En Europa, donde la tradición es de medios públicos muy fuertes durante muchas décadas y solo hace algunas pocas con medios comerciales, hay una tradición y un hábito de consumo diferente. Ahora, todo esto tiende a homogeneizarse con las plataformas digitales. Totalmente. Y en definitiva, yo creo que ahí uno entra en las redes, algunas en especial, y ves contenido de entretenimiento barato, digamos, que abunda. Pero yo creo que va a llegar un momento donde la gente, en definitiva,
se va a aburrir de eso y va a terminar por buscar contenido de calidad. Y los que van a brindar contenido de calidad van a ser muy pocos. Porque ya todos van a ir al bailecito, a la coreografía, al challenge del momento, y se van a olvidar de hacer contenido de calidad. Bueno, lo que ocurre también es que el público es muy diverso, el que mira televisión, el que escucha radio, el que está en plataformas digitales. La diferencia es que los medios tradicionales, la tecnología de los medios tradicionales, el paradigma era la escasez. Vos tenías un espectro y en Montevideo podrías tener 22 radios, pero no 45 radios, eran 22, o 22 más las FM, era un espectro restringido. Claro. Ni que hablar de los canales de televisión. Todo esto ya empezó a cambiar con la aparición del cable y con la digitalización, pero explotó, voló por los aires con los medios en soporte digital, con las plataformas digitales. Por lo tanto, hay una sobreabundancia de mensajes, de posibilidades de acceso, porque además se volvió un escenario que era nacional. Vos mirabas los canales de tu país. Bueno, eso no existe más. Vos tenés acceso a través de tu teléfono, de la computadora, de lo que sea, en cualquier momento a medios de cualquier parte del mundo. Entonces la idea de que vos competís por un mercado cerrado a tu propuesta o a la de tu colega de tu país es absurda. Los que quieren escuchar radio o contenidos de audio, llamémosle, si van a TuneIn o alguna otra plataforma de ese tipo, tienen a mano Radio Oriental, Radio Uruguay, Radio Clásica. Claro. Las radios de todo el mundo apretando los mismos controles. ¿Y qué pasa? En el caso de la producción audiovisual, que es muchísimo más cara, la gente acostumbra el ojo, es decir, el cerebro, a la producción de mayor nivel. Si tú miras una serie de ficción en Netflix, anda a explicarle a la gente que la que estás pasando en Canal 5, donde sea, como es hecha por uruguayos, no está tan bien iluminada, el guión no está tan bien resuelto, el traveling no quedó, que está más o menos, o bueno, porque lo que pasa no podemos competir con Hollywood. Bueno, no es que no podamos, es que competís con Hollywood. Entonces la gente mira esa serie que le pasa en una plataforma digital que está hecha con una millonada de dólares, y luego tiene que adaptarse a que lo que vos podés financiar en el Uruguay, donde hay extraordinarios profesionales del audiovisual, pero no hay una industria audiovisual tan sofisticada, nunca calza los mismos puntos. Y esto es un problema, sobre todo en formatos onerosos, como es el caso de la ficción, pero también en la información, en los programas de entretenimiento y tal, ¿no? Es un escenario bastante entretenido. ¿Te gusta este puesto que estás ahora ostentando, digamos, en los medios públicos? ¿Te gusta esta nueva realidad que la que estás viviendo? Me encanta, sí. Me encanta, sí. ¿Y al principio cómo lo sentías? Bueno, a ver, yo estoy acá porque un día decidí hacer política y aspiraba a una banca en el Senado, que obviamente no salió. Y a los 2 días de un resultado electoral muy adverso para el Partido Independiente, muy adverso, pongamos, si no 48, 72 horas, me llama Pablo Mieres, que empezó a negociar lo que después fue la coalición multicolor o coalición republicana con el presidente electo, mejor dicho, con el actual presidente, que era el candidato electo por el Partido Nacional, ¿no? Para la segunda vuelta. Me dice, estuve con Luis, quiere que seas el director presidente del SECAN, el director de los medios públicos. Sí. Digo porque en ese momento nos llamaba medios públicos, como hemos tratado de promover nosotros, no sé, del Canal 5, de lo que sea. Y fue una sorpresa, y obviamente me puse a trabajar inmediatamente en el cargo, ¿no? Pero después lo vas descubriendo a medida que tenés que empezar a tomar decisiones en áreas que no son de tu conocimiento, cuestiones técnicas, administrativas. El Estado tiene sus particularidades desde el punto de vista administrativo.
y empezás a planificar hacia el futuro, tomás conocimiento, conciencia de qué es lo que se te encomendó, cómo es la organización, cómo crees que debería ser. Ahí tuve la ventaja de contar con la más absoluta libertad para tomar decisiones, y tomamos decisiones en algunos casos muy audaces. En algunas avanzamos más, en otras sinceramente avanzamos menos, pero eran decisiones que si las tuviera que tomar hoy, las tomaría de nuevo, ¿no? No todas fueron agradables. ¿Cuáles no fueron agradables? Tuvimos que tomar una decisión que para mucha gente significó perder el trabajo, Sí. porque había que acomodar aquella organización que encontramos que tenía un atraso en la concepción de la asignación de recursos humanos y tecnológicos, por lo menos de 20 años, que en la industria de los medios de comunicación es muchísimo tiempo. Teníamos una sobrecarga de contratos en radio que no se correspondía con la realidad de los medios de la actualidad. Había mucha gente acomodada también, ¿no? Te lo digo yo. No, sí lo dijiste, Sí, no, sí. Pero no, estoy pensándolo sinceramente. Sí. A ver, no sé si acomodada, alguna gente había entrado por concurso, otra había entrado como corresponde también, porque los jerarcas entendían que podían cumplir un rol profesional. Claro. Yo lo menos desde otra perspectiva. Teníamos, además de los funcionarios públicos, unos 200 y tanto, otros 220 aproximadamente de contratos que son bianuales, sobre todo conductores de radio y televisión, periodistas, mobileros, productoras periodísticas. De los 220 había no menos de 150 y algo en radio. Había, un conjunto, quizás 40, 50, no recuerdo ahora, en televisión, esa era la realidad, y unas 8 personas trabajando en contenidos digitales con una mirada del año 2000, es decir, actualizando página web de medios de comunicación. Desde mi punto de vista era una organización extremadamente antigua y tuvimos que reducir los contratos en radio. No se perdió ningún contrato, es decir, gastamos todo el dinero que había para contratos laborales, solo que menos en radio. Desarrollamos lo que hoy es mediospublicos.uy y nuestro trabajo en redes sociales. Le dimos la chance a todas las personas de que concursaran para fortalecer el informativo de Canal 5, que estaba muy desguarnecido, y para trabajar también en plataformas digitales. Algunas personas no pudieron seguir con nosotros, otras vinieron de afuera, otras están hoy en una situación más favorable, que estaban de antes y ahora tienen un contrato mejor, porque concursaron y lo merecían. Esa es un poco la realidad con la que nos encontramos. Creemos que todavía hay que avanzar mucho más en ese sentido, porque la realidad es que hoy los medios digitales están en el centro, en el eje gravitacional de cualquier conglomerado o corporación de medios, públicos o privados. Sin lugar a dudas. Seguramente la gente que nos está escuchando podrá pensar en este momento con lo que estabas diciendo, y no será mucha gente trabajando en las radios públicas, no serán muchos salarios. Sí, yo lo entiendo y a veces lo pienso. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. Yo creo que son suficientes para cumplir con el mandato que tenemos y con la cantidad de medios. Si pudiéramos empezar de cero, haríamos otras cosas y asignaríamos los recursos de otra manera, pero tampoco podemos generar un clima de inestabilidad o de locura en cuanto al trabajo de la gente. Vos fíjate que tenemos en Montevideo 4 radios, 2 de ellas musicales, automáticas, grabadas, no tienen un operador y obviamente gente que trabaja en programación y locución, pero con una cantidad muy reducida y además con una programación de altísima calidad, que son Radio Clásica, la vieja CX6, con su programación de música clásica, y Radio Babel, lo que era la FM del Sodre, de la cual yo era locutor hace muchos años. Eso pasa música contemporánea de alta calidad, es una radio excelente, lo digo con total libertad porque la heredamos de la administración anterior.
Y luego en lo que era Emisora del Sur, que estimamos que era una programación totalmente inadecuada, que tenía un perfil ideológico que a nosotros nos parecía absolutamente inconveniente, y que además se difundía para todo el país, lo que hicimos fue sacar la red de emisoras. Tenemos una FM en cada capital departamental. Mandamos Radio Uruguay, que era la otra señal que tenemos, la vieja CX26, como la radio nacional, es decir, la Radio Uruguay, que va para todo el país con una programación variada, periodística, informativa, transmitimos fútbol, hacemos magazines periodísticos. Quien no la haya escuchado, los invito a escucharla, verán que si escuchan Radio Uruguay no saben cuál es el partido que está en el gobierno. No tienen ningún sesgo a favor ni en contra de nadie. Se pueden enterar de todos los temas de la agenda política, social, cultural, y algunos otros programas, como por ejemplo un programa de folclore que sábados y domingos de mañana con la principal figura de la radio en materia de folclore, que es el Teco Arias. Y además un programa que nos dio muchas satisfacciones, nos da muchas satisfacciones. Y ¿qué me queda? Bueno, y lo que era Emisora del Sur, que era CX38 y la FM 94.7, creamos Radio Cultura. Es decir, hicimos un concurso de propuestas, una radio dedicada exclusiva, perdón, sale solo por CX38. 1270, no se me fue la frecuencia. Es una radio lamentablemente solo montevideana. Sos de la época que va por la 38. Y bueno, es el vicio de algunos, ¿no? Claro. Estamos en la 12 acá. En la 12, claro. Hay gente que no sabe que estamos en el 770. Y eso es lo que tenemos que resolver. Ya quisiéramos tener más gente trabajando en el interior del país. ¿En qué quedó aquello de que los medios públicos iban a absorber? Esa era una pregunta de un oyente cuando preguntamos hoy qué pregunta te harían. Un oyente pregunta ¿en qué quedó el tema de Radio Clarín? Por ejemplo, que es una radio de tango y de folclore. Principalmente el tango. Sí. Nunca pensamos en absorberla, ¿no? Radio Clarín dejaba de transmitir el 1 de enero del 2021, o 31 de diciembre, ¿no? El 1 de enero ya estaba fuera del aire. Eso se había anunciado, es una radio muy tradicional, hay mucha gente que la escuchaba, es una radio que se especializa en tango y folclore, que para el Uruguay tiene un valor patrimonial muy significativo, particularmente Gardel en las horas pares. El ministro y el presidente, el ministro Pablo da Silveira de Educación y Cultura y el presidente de la República estimaron que ahí había un valor patrimonial y yo creo que hicieron muy bien. Y el ministro me encomendó la tarea de tratar de evitar que la radio cerrara. Me puse en negociaciones con administradores de la radio, actuaron con un sentido casi te diría patriótico. Entendieron que había que postergar el cierre a costo de ellos. Postergaron el cierre, hicimos un concurso con el respaldo del Estado, del Ministerio de Educación y Cultura, de la URSEC, que es la unidad regulatoria de los servicios de comunicación. Hicimos un concurso, un tribunal del cual participó, estoy recordando, no sé si era la directora de Cultura o estuve yo, la presidenta de alguien por la URSEC, se eligieron una serie de propuestas porque cuadraban con mantener las características fundamentales de la radio. Eso llevó muchísimo tiempo porque hay un problema que la gente tiene que saber y que el gerente de Radio Oriental, cuando lo escuche, va a decir claro. Es muy difícil desarrollar un modelo de negocios para una sola radio. Es muy difícil, yo diría que es casi imposible. La única manera que tienen de sustentarse las radios como negocio, en el sentido de que por lo menos no se pierda plata, es administrar más de una. 4, 3, 5, ¿verdad? De manera de amortizar los costos fijos. Esta es la realidad de los medios hoy. En el mundo están cerrando las radios, no abriendo, claro, y no se venden porque nadie compra una radio. Sí, de hecho hay cuatro grupos, ¿no? Bueno, exacto. Magnolio, Carve, ustedes, sí, y se me fue una, y Sarandí. Claro. Son los 4 grupos. Bueno, nada, entonces
hubo unos empresarios que ganaron el concurso, desistieron, vinieron otros, no pudieron, y hasta que al final se fue conformando la transición. Es decir, logramos que Radio Clarín no cerrara, que era el objetivo, que hubiera una valorización por parte del Estado, que no puso un peso, Sí. simplemente dijo, cuidado que esto tiene un valor patrimonial. Y por suerte hubo empresarios que le pareció que podía ser útil y adecuado a sus intereses mantenerla abierta. Y además los dueños de Radio Clarín, que la verdad que se portaron de una manera excelente porque siguieron a costo de ellos manteniendo la radio abierta, ¿no? O sea, pero sigue siendo privada, entonces. Sí, siempre, sí. No tiene nada que ver con el Estado. Nada. Y además, reitero, el Estado no puso un peso, simplemente puso el foco en algo que dijo, esto tiene un valor patrimonial porque es muy significativo desde el punto de vista de la cultura popular. Claro. Gerardo, ¿cómo te llevas con el tema de las redes sociales? Porque ayer hubo todo un debate con el tema de Bianchi, la senadora Bianchi, Sí. que tuvo que salir, pero ya te había pasado a vos. Sí, pero ayer, Hiciste algún comentario y incluso te habían sacado la tarjeta amarilla. Me acuerdo que con pecas y todo, por algún comentario que habías hecho. Pero ahora le pasó a la senadora Bianchi. ¿Cómo te llevas con el tema de las redes sociales y los comentarios que haces en el Twitter? no, el problema no... Obviamente recuerdo el caso al que te referís, el problema no son las redes sociales, el problema es uno. Y sobre todo cuando yo venía con un perfil muy alto en las redes sociales, cuando era periodista, después hice campaña y después asumí una responsabilidad de un cargo de gobierno que te obliga a limitarte a algunas opiniones. Y no, eso no lo aprendes, no está en ningún libro, en ningún manual, tenés que irlo incorporando. Eso por un lado me llevó a hacer un comentario que no fue, digamos, no perseguía ningún fin de insulto hacia nadie, pero que no quedó claro. Y me quedo por acá porque hubo más cosas, pero yo sostengo que cuando vos te equivocás perdés el derecho al pataleo. De manera que, por lo menos por ahora, no voy a hablar más de ese episodio, pero obviamente hubo otros intereses. Y eso es todo. No sé, creo que ayer un diputado me involucró de vuelta en el caso de Bianchi, que... Claro, pues no se recordó sé con qué tu tengo caso. que ver yo, claro. Pero te Sí. recordó por el caso. Pero bueno, en el caso aquel hubo Pero uno tiene una que... preocupación que no se correspondió con la realidad, porque no generó ningún tipo de hecho diplomático, ni político, ni podía haberlo generado, porque después que pasó el momento, vos decís, pero era obvio que esto no podía generar tal repercusión. Lo que pasa es que yo entiendo que tratándose nada menos que de Brasil, esto generó mucha preocupación, particularmente en el presidente de la República, y eso es normal. También es cierto que cuando yo le expliqué a las pocas horas de lo que había pasado, además de que le pedí que considerara mi renuncia, le expliqué cómo había sido la maniobra, también entendió que había sido desnaturalizado y, en fin, habían ocurrido otras cosas entre medio. Pero fuera de eso, las personas públicas, sobre todo cuando estás en un lugar, en un cargo de gobierno, cualquier cosa que publiques, hay un grupo de personas que van a tratar de utilizarlo en tu contra o en contra del gobierno. En todo caso, el remordimiento que tuve en ese momento fue que no actué con la prudencia suficiente como para prever que eso podía utilizarse como se utilizó de una manera espuria y malintencionada. ¿Y ahora te cuidás más para escribir? Muchísimo más, sí, ¿Sí? claro. Sí, claro, porque bueno sería que a mi edad no aprendiera de los errores o de las imprudencias. Desarrollé una práctica muy interesante. Yo escribo los tweets y no los publico. Los escribo, los leo, los releo. A veces no le encuentro nada particularmente peligroso y no los publico. O sea, por cada tweet que publico debe haber 4 o 5 que los escribo en la propia ventanita de Twitter y los borro. Es una práctica que recomiendo a todo el mundo.
Pasa que lo políticamente correcto es aburrido también, Pero es que yo no soy políticamente correcto. Eso, Nunca y lo si fui. toda tu vida fuiste de otra manera, Nunca es lo bravo. fui y no lo soy ahora. El asunto es que cuando yo era Gerardo Sotelo y respondía frente a mi familia y en todo caso a mis amigos, era una cosa. Pero ahora estoy en un proyecto colectivo. Es decir, integro un equipo de gobierno y tengo que responder no solo frente a mis superiores, que es el ministro de Educación y Cultura, el presidente de la República, a mis compañeros, al líder de mi partido, Pablo Mieres, a mis compañeros de partido, a los votantes de toda la coalición. Es bastante más compleja la situación. Y de vuelta, no es que automáticamente te salga ese escenario cuando te levantás de mañana, pero estás full time con esa carga. Vas al supermercado siendo un funcionario de gobierno. Yo no soy de ir al fútbol, pero si fuera al estadio lo mismo, ni que hablar cuando tomás decisiones vinculadas a tu cargo. Y las redes sociales que están 24 horas funcionando, te exponen a que un día te levantes, no te des cuenta, contestes, pongas, saques, y que eso sea utilizado de manera malintencionada para perjudicar al gobierno, no a mí, que soy un fleco, ¿no? A quién le importa lo que pase conmigo, pero sí para perjudicar al presidente, para perjudicar al gobierno, a la coalición o a quien sea. ¿Viste que cuando te sacan la amarilla y el juez todavía te dice la próxima te echo? Nadie me dijo, Pero nadie me dijo hubo la un próxima tito- te no, no, pero digo, te lo digo, cuando jugás el fútbol, Sí, el juez te dice, mira que la próxima te echo de amarilla, pero Sí, está sí. está pasadita. Después te cuidás y no jugás Pero de la no lo misma hago. manera, jugás mucho más pero light. no lo hago por miedo a la roja, ¿eh? Sí. Lo hago por miedo a defraudar a quien confía en mí, que no es Claro. lo mismo. Es un buen punto. Empezando por el presidente de la República y por el líder de mi partido y por la gente. Entonces, ese es el... Porque lo haces todo el tiempo, cuando tomás decisiones en una organización como la de los medios públicos, 450 personas, medios de comunicación, porque tampoco es una organización que se dedica a archivar expedientes o a amontonar bloques contra la pared. Es decir, estamos todo el tiempo expuestos, nuestro trabajo es público, la gente hace comentarios, le gusta, no le gusta, le parece adecuado, le parece inadecuado, y estamos expuestos todo el tiempo a la crítica, lo cual es bienvenido. Tenés que estar tomando decisiones que luego, al final del día, como dicen los economistas, al final del periodo de gobierno puedas explicar. Ese es lo que haces en tu trabajo todo el tiempo, también tenés que hacerlo fuera, pero muy particularmente en las redes morales, como dice un colega. Ahora ya arrancó, muchos ya arrancaron sus campañas y vos estás adentro de un partido donde hay simplemente un candidato, no hay interna. ¿Vas a seguir ahí o vas a hacer interna? ¿Qué pensás hacer? Bueno, en el Partido Independiente hay un candidato a la presidencia y va a seguir habiendo un candidato Uno a solo. la presidencia. Es muy chico el partido para armar bloques. Bueno, no necesariamente. No, ni yo ni nadie en el Partido Independiente me encuentra una figura que puede estar a la altura de Pablo como candidato a la presidencia. Que está haciendo un ministerio bueno, ¿no? Extraordinario, sí. Claro. Hace un par de días estuve visitándolo en el Ministerio de Trabajo. Creo, por lo que he hablado con Pablo y lo que el propio Pablo y otros compañeros de la dirección del partido han hablado, que se viene una campaña electoral en la cual el partido va a tratar de volver a posicionarse, porque además un pequeño partido que tenía una tradición parlamentaria muy respetada, que tuvo un resultado electoral muy adverso, en un escenario muy adverso, de competencia electoral muy adversa, ahora se ha convertido en un partido que tiene una experiencia de gobierno, con trabajos bastante significativos, empezando obviamente por el propio Pablo Mieres. Y una de las maneras que se está manejando es la posibilidad de que haya distintas expresiones dentro del partido que aporten a la suma y que puedan hacer crecer, lo puedan hacer crecer. ¿Y dentro de esas expresiones estarías? Bueno, yo estoy dentro del partido, sí, estamos todos adentro. Todavía ¿Pero no sé. tenés ganas? Yo, sí, a ver, el trabajo en el que estoy me absorbe todo el tiempo y además esto es importante reiterarlo porque
habla también de la manera como este gobierno y cómo nosotros encaramos la gestión pública. Yo no tengo ninguna inhibición, porque yo soy el director de una unidad ejecutora de un ministerio, no soy el presidente de un ente autónomo. Ya quisiera hacerlo, porque entendemos y lo entiende el sistema político uruguayo, que los medios públicos deberían ser un servicio descentralizado. Yo no tengo ninguna inhibición de hacer política. Yo podría hacer actividad política sin ningún tipo de problema. Decidimos desde el principio que no era conveniente que estando en este cargo lo hiciera. Recordá que yo era suplente de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo en la campaña electoral. Renunciamos a dirigir los medios públicos para hacer campaña. Después vino la pandemia y dimos marcha atrás porque no sabíamos cuándo íbamos a salir. Esa es un poco la tesitura. Por lo tanto, yo participo de la agrupación de gobierno del Partido Independiente y en algún momento pues volveré a la actividad partidaria, pero no es ese momento ahora, ¿no? ¿Y cuándo sería? Pronto. No lo sé. Porque si no das demasiada ventaja a los que ya largaron. Bueno, lo que pasa la es propia compañera Laura Raffo, que decís que estabas con ella, pero ya se largó hace la semana pasada. No tiene ningún cargo de gobierno. No, ya sé, pero ventaja. Tenemos una responsabilidad que hemos asumido, que tenemos muchas cosas pendientes en los medios públicos y vamos a estar en este cargo seguramente hasta los primeros meses del año que viene. Ese es hasta donde puedo avisorar el panorama político. Gerardo, un gusto tenerte por acá. Bueno, igualmente, te agradezco. ¿Sabes que no es frecuente que me inviten a los medios de comunicación? Es muy... Porque sos de la competencia. Es probable, no sé por qué. Hay un tema más de fondo y es que los medios públicos nunca han sido un tema en el Uruguay que hayan estado a la altura de lo que significan. Yo siempre lo comparo con lo que pasa en los otros países de democracia plena, porque en los otros países de democracia plena los medios públicos son un tema del sistema político. Hablan los políticos, los parlamentarios, la gente... opina eso, porque se da cuenta que no es una cuestión solo de un programa o una música es un tema que tiene que ver con la democracia. ¿Qué estamos haciendo con este dinero que es de todos, en este espacio que es de todos? Y eso tiene que ver con la calidad democrática del país, pero como sea, no es algo que a los colegas le haya resultado interesante considerar fuera de toda en fin, los problemas o el chisporroteo ocasional, y eso es bastante decepcionante. Es verdad. Gracias por venir. Gracias por la invitación y gracias a los oyentes, por cierto. Mañana a las 3 de la tarde regresamos aquí para otra nueva edición por Oriental 770 de AM y también pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro canal en YouTube, @La Supertarde. Charlamos en la Supertarde fue una presentación